Las mujeres en la filosofía. Desde la antigüedad se ha tenido conocimiento de mujeres que se han dedicado a la filosofía a lo largo de la historia, pero mucho de su legado no ha sido estudiado hasta nuestros días. Esto se debe a que cada vez que las mujeres han intentado hacer un espacio en la filosofía o hacerse un hueco en la filosofía, han sido condenadas a ser y existir en un mundo construido por los varones, por lo que para muchas escapar de estos fuertes perjuicios de la sociedad ha supuesto un esfuerzo que en ocasiones ha sido insuperable. Desde tiempos antiguos, como en la antigua Grecia, las mujeres estaban excluidas de la educación, no podían estudiar, y de los ambientes culturales por su papel tradicional que era secundario en la sociedad. Asimismo, esto también se vio reflejada hasta en la etapa de la Ilustración, donde el acceso a las mujeres a la cultura se veía sujeto a la condición familiar o su estatus familiar, estatus económico de su familia, o que se dedicaran a la vida religiosa de un monasterio para acceder a la educación y cultura. Muchas desconocen de mujeres filósofas por estas razones, pero no es que no hayan existido, sino que muchas auténticas filósofas se vieron condenadas a vivir bajo la sombra de grandes figuras masculinas. Aparte, es que los filósofos han preferido olvidarlas por su papel secundario, como ya lo mencioné antes, en la sociedad, y para evitar que su figura como varón en la filosofía se viera afectado de algún modo, por lo que hicieron silenciar el ejercicio intelectual de las mujeres. Aquí hay que recordar que algunos de esos filósofos de distintas épocas han fomentado la ferioridad y la subordinación de las mujeres a lo largo del tiempo. Asimismo, expresan su rechazo hacia las mujeres reflejado en sus textos célebres, que han intentado anular a la mujer, presentándola como un ser débil, peligroso, deficiente, incompleto, malo, lujurioso, que necesita siempre del varón para poder tener una vida digna. Algunos de estos filósofos han sido Aristóteles, quien dijo, una vez más el varón es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno dirige y la otra es dirigida. Los de clase baja son por naturaleza esclavos y es mejor para ellos como para todos los inferiores estar bajo el mando de un amo. Y otro fue Pitágoras, quien dijo que existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer. Entre otros filósofos que pensaron de esta manera con respecto a la mujer fue Arthur Schopenhauer y Rousseau. Filosofía, una de las primeras mujeres que reclamaron por tener el mismo derecho de los varones fue Marie de Gournay, quien se enfrentó a los varones para que pudieran tener los mismos derechos y que ya no pudieran vivir bajo una sociedad de dominación masculina. Ella fue una filósofa, pensadora, poeta y autodidacta francesa. Se le consideró una mujer valiente por defender los derechos de igualdad en un mundo plagado de misoginia, que es el odio hacia la mujer. Asimismo, ella fue la autora de Igualdad de los hombres y mujeres, en donde manifiesta que estrictamente hablando el ser humano no es ni masculino ni femenino. Los sexos distintos sirven solamente para la reproducción.
La única característica esencial radica en el alma dotada de inteligencia. Es decir, afirmaba que si bien hombre y mujer se diferencian físicamente, en su interior albergan una característica idéntica, que poseen un alma. Asimismo, denunció que si las mujeres no alcanzaban puestos más altos o destacados en el panorama de ciencia, filosofía, política, era simplemente porque se les había vetado el acceso al conocimiento debido a la carencia de posibilidades para formarse. Otra de las mujeres que pelearon por la igualdad de las mujeres y de los valores y que defendieron sus derechos fue Olympe de Gouges, una dramaturga y filósofa política francesa. Ella fue la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. En ella acusaba a la Asamblea Nacional de París de haber publicado una constitución dirigida exclusivamente a los hombres y ciudadanos, en las que cabe como que dijimos suponer, quedaban excluidas las mujeres. Reclamó un trato de igualdad en cualquier aspecto, tanto vida pública y privada. En una de sus partes de su obra, La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, dice: «Mujer despierta, la campana que toca la razón resuena por todo el universo. Conoce tus derechos». Ella decía que el punto clave de la libertad reside en que la sociedad admita que cualquier ciudadano, sea cual sea su condición o sexo, pueda progresar sin impedimentos mediante la libre ejercitación de sus capacidades. Finalmente, ella murió ejecutada en la guillotina por la represión jacobina que por aquel entonces comandaba Marat y Robespierre. Esta lucha por los derechos la llevó a la muerte. Una de las filósofas más destacadas de estos últimos tiempos fue Simone de Beauvoir. Nació en París en el siglo XX, estudió filosofía, fue una intelectual comprometida, que fundó la revista Tiempos Modernos y la Liga de los Derechos de la Mujer, que era un grupo que se dedicó a combatir cualquier tipo de discriminación sexista. Su obra más célebre y más importante fue El Segundo Sexo, que fue un boom para la dominación masculina. Aquí se planteó una pregunta universal que decía: ¿qué supone ser mujer en esta sociedad? ¿Y cómo se educa a la mujer por ser mujer en la sociedad y en distintas sociedades? Acá analizó la situación de género de diferentes fuentes en diferentes aspectos, como la historia, la biología, el psicoanálisis, marxismo, y destruyó los mitos e ideas como la de Pitágoras y de algunos pensadores con estas ideas machistas, que ella decía que estas ideas son producto de lo que la sociedad ha construido, y decía que la mujer no se hace, sino se nace. Ella promovió la liberación de la mujer. Asimismo, dijo que las mujeres afrontaban un problema económico, es decir, al ser excluidas de los procesos de producción y confinadas al ambiente doméstico, las mujeres se volvían dependientes de los hombres, por lo que ella decía que las mujeres necesitan independencia económica para ser libres. Asimismo, decía que la mujer siempre ha sido considerada
como la otra en relación al hombre. Y esta la llamó la tendencia androcentrismo, en donde decía que el hombre era la medida de todas las cosas o el eje central de la sociedad. Simone de Beauvoir definió el feminicismo como una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente con todas las mujeres en unión. También ella publicó su manifiesto por el aborto legal en 1971, palabras por el cual fue rechazada por muchos pensadores de la época y la denominaran sinvergüenza, ya que el aborto en esta época era ilegal y fuera de la realidad. Por lo que concluimos que Simone de Beauvoir defendió el feminicismo de la equidad, movimiento social que tiene como objetivo conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Otra de las filósofas más importantes de los últimos tiempos fue Hannah Arendt, una filósofa, escritora, que nació en Alemania en 1906 en el seno de una familia judía, por lo que se consideraba judía. A ella no le gustaba que se la llamara filósofa, pero son innegables sus aportaciones que hizo a esta rama, sobre todo a la filosofía política. Ella prefería que sus publicaciones fueran clasificadas dentro de la teoría política. Ella fue alumna de Heidegger y se dice que sostuvo una relación amorosa de gran diferencia de edad por un tiempo. Más tarde, Martin Heidegger se unió al partido nazi, lo cual provocó en ella una gran desilusión, ya que ella se consideraba judía y era perseguida por estas ideologías nazis. Asimismo, ella ayudaba a escapar a judías fuera del país, lo que provocó que fuera detenida. Arendt habla sobre el poder democrático en el que el pueblo es el que manda a quienes gobiernan, es decir, que es el pueblo quien adjudica legitimidad a un gobierno. Asimismo dice que la violencia es la ausencia del poder y es desigualitario. Denunció el totalitarismo y encontró la democracia como fuente de inspiración. Concibió la filosofía como una lucha contra el autoritarismo, defensa de la democracia. Quería lograr que la libertad fuera una tarea fundamental en la filosofía. Decía que vale la pena correr el riesgo de buscar la libertad para poder hallar la dignidad del hombre. Sus grandes obras célebres y sus libros emblemáticos de la filosofía fueron Los orígenes del totalitarismo y Eichmann en Jerusalén. Para Hannah, detrás de la atrocidad de los nazis había un fenómeno político llamado totalitarismo. En 1951 publicó El origen del totalitarismo, donde define y habla sobre sus orígenes de este, donde distinguía dos antecedentes claves para que se dieran el Holocausto y para que sucediera esta atrocidad de matanza hacia los judíos. Esos antecedentes eran el antisemitismo y el imperialismo colonialista. El antisemitismo era la aversión hacia la comunidad judía y a cualquier minoría. Aversión significa el desprecio y despojo de los derechos hacia minorías. Esto provocó tensión social en Europa y Alemania ante la capacidad de dar una solución pacífica. El partido nazi tomó una oportunidad
para dar a esto a una solución violenta que se dio como consecuencia el exterminio. El imperialismo, Arendt lo explica como la incursión de naciones europeas a territorio africano. Estas incursiones tenían objetivo la explotación de recursos de África. Para maximizar estos recursos, se dio el exterminio sistemático de etnias africanas enteras y de la esclavitud con los sobrevivientes que quedaban. Explicado lo antecedente, se propone exponer las características de los regímenes totalitarismo. Clasificó a los nazis como totalitarios e incluyó al régimen estalinista ruso como parte de ello. Ella decía que estos que empleaban los regímenes totalitaristas eran violentos y tenían una dominación mundial. Su segunda obra célebre fue Eichmann en Jerusalén, donde hablaba sobre su pensamiento filosófico de la banalidad del mal. Para ello, estudió a Adolf Eichmann, que se encargaba de la logística del genocidio, es decir, se encargaba de conducir a los judíos a través de los trenes a los campos de concentración para ser asesinados. Ella, al encontrarse y al estudiar sobre su personalidad de Eichmann, esperó encontrarse a una monstruosidad de hombre, pero se encontró con alguien monstruosamente normal, ya que Eichmann era un hombre común y normal que por las mañanas trabajaba, hacía su trabajo y por las noches cuidaba de su familia. Ella decía que lo que Eichmann había hecho era renunciar a sus cualidades personales por seguir órdenes que nunca había hecho nada por su propia iniciativa. Él solo seguía órdenes y que no tenía intenciones buenas o malas, ni había cometido mal por un don nadie, mal cometido por los hombres, ni convicciones. No tenía corazón malvado ni demoníaco. Y acá trató de dar a conocer y entender la mediocridad espantosa del hombre que hace que cometa estos crímenes atroces. Esta decía que esta causa de cometimiento de estos crímenes, aparte por la dominación por alguien superior, se dio por la educación que recibió por los nazis, que sí era cosas malas, ya que tenía una obediencia encaminada a que cometa atrocidades sin pensar en consecuencias. Ella dice que cualquier persona en estas circunstancias había actuado de mala manera y de misma manera en esta situación. Ella dice que no hace falta ser un personaje malvado para cometer atrocidades. Lo más importante es que cuando dejamos de pensar, filosofar, reflexionar, nos convertimos en lo peor de la humanidad. Dice que podemos ser capaces de convertirnos en alguien atroz que hace crímenes malvados a las demás personas, dejando atrás nuestro pensamiento y nuestro juicio y nuestra razón. Por eso ella dice que cualquier persona puede cometer atrocidades si deja de pensar.
Gracias.